hermanos, bienvenidos a este momento de estudio tan especial. Estamos teniendo una serie dedicada a la Navidad para saber verdaderamente lo que significa la Navidad. Y en este cuarto estudio vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, que anuncia la visita de los sabios de Oriente. Vamos a leer este pasaje. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, según escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para cerciorarse del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén, diciéndoles: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que al llegar se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de gran alegría, y cuando entraron en la casa vieron al niño con María, su madre, se postraron y lo adoraron. Este es un pasaje que conocemos muy bien de las Sagradas Escrituras y hemos oído un montón de versiones, pero yo me quiero centrar en la versión que dice la palabra de Dios, ¿vale? No cosas que hemos oído o cuentos que a lo largo del tiempo hemos ido escuchando y ha ido variando mucho la historia. Ese es el relato histórico de la llegada de los magos, y observemos que vinieron en los días del rey Herodes. Herodes, quien no toleraba que le hicieran la competencia, como acabamos de leer, así que la presencia en Jerusalén de aquellos sabios expertos en astronomía les creó un sentimiento de alarma importante. Dice el texto: unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Alguien podía preguntar: ¿pero no eran tres? Me parece que muchos han aprendido ciertos detalles que cuentan, pero que la Biblia no dice nada de esto. Observemos en primer lugar que la narración en ningún momento afirma que eran tres. Yo hasta me permito dudar de que eran tres magos, que tres magos hayan podido inquietar a un Herodes potente a crear una conmoción en Jerusalén. Un mayor número de ellos si lo hubiera logrado, pero tres. Estos sabios vinieron evidentemente de diferentes regiones, eso dice la palabra. Habían estado estudiando las estrellas y cuando una nueva estrella hizo su aparición, unieron sus esfuerzos y emprendieron el largo viaje a Jerusalén. No hay forma de saber cuántos eran, pero estoy casi seguro de que serían más de tres. En cualquier caso, los sabios llegaron diciendo, como nos cuenta el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Los sabios estaban en este lugar y vieron la estrella en el oeste y la siguieron. Me pregunto cómo asociaron aquella estrella con un rey y cómo la identificaron con Israel. Todo lo que sé hasta el respecto es que en aquella región la gente tenía la profecía dada por el anciano Balaam referente a la nación de Israel. Esto está registrada en el libro de Números 24, versículo 17, y que decía: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Observemos que la profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir,
de la nación de Israel, en la que también se levantará un cetro. La estrella y el cetro van juntos, y este es el único lugar en que son mencionados juntos a las profecías del Antiguo Testamento. Y así fue que los sabios de Oriente, como tenían en esa profecía, vinieron desde el misterioso Oriente buscando a un rey. Esto causó perturbación en la ciudad de Jerusalén y en el anciano rey Herodes. Dice la palabra, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Podemos imaginarnos los sabios convirtiendo en la ciudad. El rey era Herodes el Grande, hombre muy supersticioso, que lógicamente quiso estar bien enterado de todo este asunto. Herodes el Grande, haciendo honor a su nombre, era uno de los más malvados de todos los Herodes que existían. Provenía de Idumea, que era un nombre griego de Edom, y había comprado su posición política al gobierno romano. Nunca había pertenecido a Israel y estaba realmente ansioso por localizar evidentemente a este rey que parecía ser un rival importante para su trono. Si leemos los versículos 4 al 6, entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito en la profecía. Aquí vemos que el rey reunió a todos aquellos que tenían acceso a las Sagradas Escrituras y conocimientos sobre las mismas, para que investigasen sobre el lugar donde había de nacer el Mesías. Y lo realmente sorprendente fue que ellos pudieron responder a su pregunta. Ni siquiera tuvieron que buscar las profecías. Ya conocían el pasaje bíblico del libro del profeta Miqueas, que lo encontramos en Miqueas 5, versículo 2. Como sabían todo lo relacionado con la venida del Mesías, lo citaron de memoria. El problema consistía en que sus conocimientos eran más académicos que vitales. Para aquellos sacerdotes y escribas, aquellos datos no eran significativos a nivel personal. Era como tantos que conocen la historia contenida en la Biblia y algunas verdades objetivas, pero ellos no le transmiten un mensaje personal de carácter espiritual. Y ya que los escribas conocían también bien las Escrituras, uno hubiera esperado que se hubiesen acercado a aquellos magos diciendo, ¿qué os parece si vamos con vosotros? Nosotros también estamos buscando al Mesías. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que habían aparecido la estrella. La estrella había aparecido en el cielo nocturno algunos tiempos antes de que los sabios llegasen a Jerusalén. Recordemos que ellos hicieron aquel largo y difícil viaje en camello. En mi opinión, no llegaron a Jerusalén hasta al menos un año después de la aparición de la estrella. A medida que recorrían aquellos largos y agotadores kilómetros, se habían aferrado a la esperanza de ver a aquel a quien presentían y querían saber quién era verdaderamente y presentarle sus regalos. Tomemos nota de que Herodes, según traduce una versión, indagó diligentemente de ellos acerca del tiempo de la aparición de la estrella en el cielo. Así Herodes, como vemos en el versículo 8, les envió a Belén. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Él estaba siendo tan astuto como una serpiente, como vemos también en otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Y esto es precisamente lo que Herodes era, astuto. Por supuesto que nunca hubiera encontrado al niño enviando soldados a Belén, pues en este caso el niño había permanecido escondido, lógicamente. Estas palabras nos muestran claramente su forma de ser, pues lo que realmente deseaba era matar a aquel niño. Continuemos con los versículos 9 y 10. Y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron de sobremanera y con mucha alegría. Vemos que la estrella apareció otra vez.
cree que ellos debieron haber estado viajando mucho tiempo sin ver la estrella. Esto podría ser una respuesta a la pretendida explicación de que en cierto momento hubo una conjunción de algunas estrellas. Mateo, en las Sagradas Escrituras, da a entender que se trataba de una estrella extraordinaria, especial. En realidad era una estrella sobrenatural. Fue un hecho milagroso para el que no necesitamos encontrar una explicación. Ahora bien, como muchos astrónomos creen, podría haber tenido lugar en aquella ocasión un importante movimiento de los cuerpos celestes que vuelan el firmamento. Es lógico pensar que cuando Jesucristo vino, el cielo y la tierra reaccionasen de alguna manera ante su llegada. Y es una cosa muy lógica. Es el Hijo de Dios, enviado por Dios. Puede que haya ocurrido así, pero en cualquier caso los sabios vieron una estrella súper especial. Era algo extraordinario. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, le adoraron y abrieron sus tesoros y se los presentaron y se lo obsequiaron, como fue lo que ya sabemos, oro, incienso y mirra. Cuando aquellos viajeros llegaron a Jesús, no se encontraba en un establo, como muchos creemos que lo vemos en los nacimientos, en los belenes que se montan en las casas y en muchas ciudades. Ahí, en una posada, puesto el muñequito. La afluencia y el movimiento de personas en la ciudad de Belén había ya tenía que haber sido brutal, porque era el momento del censo. Todos habían regresado a su lugar de residencia porque la inscripción en el censo había concluido. Pero aquel niño era un recién nacido, sus padres no podían trasladarle a ninguna parte hasta pasar un tiempo prudencial. En haber realizado un viaje podrían haber puesto en peligro su vida. Así que la familia se había quedado en Belén, instalándose en una casa donde encontraron los magos de Oriente que lo vieron. Aquí nuevamente el texto bíblico corrige la conocida imagen de las postales de Navidad que hemos visto en los cuadros que presentaban los viajeros de Oriente y llegaban a un establo. Esto no fue así. El evangelista Mateo nos cuenta que cuando Jesús vino al mundo, unos magos del lejano Oriente se enteraron de su nacimiento, lo acabamos de leer. No pertenecían al pueblo judío ni conocían al Dios verdadero, ni practicaban una auténtica religión. Solo observaban los astros y estudiaban ciencias secretas. Pero mediante la aparición de una estrella, Dios les hizo saber de la llegada del rey de los judíos a la tierra. También nos dice que los sumos sacerdotes y escribas judíos pudieron enterarse del nacimiento del Mesías, pero por otro camino, descifrando la profecía de las Sagradas Escrituras. Finalmente también el rey Herodes se enteró del nacimiento de Jesús por sus asesores políticos. El evangelista enseña así que Dios quiere hablar con todos los hombres y que para ello emplea el lenguaje que cada uno puede entender. A Herodes le habló a través de sus asesores, a los maestros de la ley a través de la palabra y a los magos a través de sus espíritus. Podemos apreciar que Dios no rechaza a nadie, no excluye a nadie de la salvación, ni siquiera a los magos, que para la mentalidad judía de aquel entonces eran extranjeros y que vivían en medio de su ignorancia y sus creencias. También a ellos les dirigió su palabra y de una manera en que ellos pudieran entender. La historia de la Navidad podría haberse contado sin la mención de los sabios de Oriente, que venían a celebrar y a adorar a Jesús. Pero su inclusión debería mostrarnos que Dios valora y quiere que celebremos las cosas, que quiere que le hablemos. Veo tres maneras en que los sabios celebraron y adoraron a Dios. Dejaron todo para adorar. Tan pronto como los sabios oyeron hablar del nacimiento de Jesús, comenzaron su viaje para encontrarse con Él y adorarle con alabanzas y regalos. La segunda, siguieron la guía de Dios.
Ellos no sabían dónde estaba el Mesías, pero Dios se lo mostró. El cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, usando una estrella. Ellos no intentaron encontrar a Jesús solos, sino que siguieron la dirección de Dios. Qué importante es, hermano, buscar la dirección de Dios. Proclamamos su nombre. Cada uno de los regalos, oro, incienso y mirra. Estos regalos decían algo sobre la identidad del Señor Jesús. El oro era una representación de su reinado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso era una representación de Jesús como el sumo sacerdote. Y la mirra, que se usaba para preservar los cadáveres, predijo su muerte y la forma en que él derrotaría a la muerte con la resurrección. Mientras pensamos en la historia de Navidad en este tiempo, incluso durante todo el año, no hace falta que sea en este tiempo, necesitamos celebrar a Jesús en todo tiempo. Pero celébralo en tu vida. Deja que la luz de Jesús, esa luz que nunca se acaba, que nunca se apaga, entre en tu vida. Así que en esta Navidad, póstrate como hicieron los magos de Oriente. Póstrate delante del Señor y adórale. Adórale con todo tu ser. Que esta enseñanza de los magos, el esfuerzo de estos magos de un largo viaje, de buscar la dirección de Dios, siguiendo a la estrella, y postrándose delante de Cristo, sea un reflejo de nuestras vidas en este tiempo de Navidad y en todos nuestros días. Que el Señor te bendiga.